vamos a hablar, vamos a ir directamente, ahora sí que derechito y sin escalas, pues a lo que fue el miércoles de Milenio con Pedro Gamboa. Ahí estuve con Natalia Torres, Sofía Otero y con Manuel Pedrero debatiendo sobre el papel de México ya con la llegada de Donald Trump. Véanlo y ahorita regresamos por más. Es miércoles de Política Joven. Le agradezco a Natalia Torres, abogada constitucionalista, Meme Yamel, periodista, Sofía Otero, periodista, y Manuel Pedrero, también periodista, que estén con nosotros para hablar respecto a lo que sucede ya con Donald Trump en la Casa Blanca, la respuesta de México y lo que se viene al respecto. Bienvenidas, bienvenido. Gracias, muchas gracias. A ver, Manuel, ¿cuál es el análisis de la situación que ves en torno a esta relación bilateral? Bueno, primero que nada no me voy a cansar de citar a Citarrosa, que decía que qué tristeza a nuestro país cuando llega el amanecer, y creo que a México de nuevo le ha llegado la noche en un momento fundamental que en otras condiciones históricas exigiría unidad, algo tan sencillo como eso. Y ante la amenaza trumpiana, que no es más que otra cosa que hemos visto en el periodo 2016-2020, la primera mitad de ese periodo manejada terriblemente mal por Enrique Peña Nieto, y la segunda mitad de ese periodo, pues nada más tenemos a Andrés Manuel López Obrador convirtiéndose en el primer presidente de la historia de México en gritar 3 veces Viva México en el Garden Roses de la Casa Blanca. Sin embargo, cediendo ante los aranceles al acero. Se convirtieron en amigos cercanos. Yo diría que la relación de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump fue única en el mundo. Sí. Describe Trump, no yo, Trump, en su libro The Art of the Deal, escrito en 1987, que cuando tiene a un rival sobre la mesa, si es débil, lo aplasta. Si es fuerte, negocia con él. Y hasta el día de hoy no veo relaciones fracturadas con el gobierno de los Estados Unidos en ninguna de sus facetas. ¿Pero no fue subordinación el acceder a blindar la frontera sur a cambio de que quiten los aranceles? Pues tampoco considero que sea subordinación por parte del gobierno de los Estados Unidos entender que si hubieran entrado esos aranceles, se hubieran elevado en un 35% los costos de los automóviles que consumen los estadounidenses en territorio mexicano. Creo que si México no entiende pronto, y me refiero a ese México del 18%, ese México chiquito que ha escogido ponerse del lado de los Mussolini, y no es una exageración, ¿cómo ser exagerado cuando se ve al hombre más rico del mundo, también siendo aliado del presidente Trump, me refiero a Elon Musk, hacer un saludo neonazi? Baja la mano porque te van a tomar foto no, y van a sí, decir tal cual. que tú eres. No, para nada. Muerte al nazismo y a los nazis no se les negocia, se les enfrenta. Pero tal cual así me explico por qué Acción Nacional tiene tanta simpatía con Elon Musk. Porque nacieron justamente como un partido nazi. Se opusieron a la expropiación petrolera en 1939 y los fundamentos y las bases de Acción Nacional nacen con grandes simpatías a Adolfo Hitler. En un momento más abordamos respecto al papel de la oposición en todo esto, Natalia. Creo que si el mensaje va a ser de unidad, me parece que es importante que también en México encontremos ese mensaje de unidad. Yo algo que no concibo y que no lo voy a hacer nunca es como ciertos miembros de la oposición han estado de acuerdo en estas invasiones o en estas amenazas de invasión por parte de Trump, olvidando por completo, uno, su patria, y dos, que están muy buenos para decir y hablar de populismo y estar en contra del populismo y de políticas insensatas y de políticos que lo único que quieren es este negocio clientelar, pero lo aplauden porque alguien es de derecha. Eso a mí me impresiona, no lo comparto, estoy completamente preocupada. Creo que en términos generales todas las amenazas de Trump no son para menos y no son para no preocuparnos. Insisto, y lo hemos platicado en esta mesa muchas veces, viene un Trump distinto, viene un Trump recargado, un Trump que no le va a pesar la mano, que no le va a temblar la mano, y ya lo está haciendo. Entonces, creo que la postura que ha tenido la presidenta ante las amenazas ha sido buena. A mí esta frase de coordinamos pero no nos subordinamos me encanta. Me parece extraordinaria. Sin embargo, a mí me preocupa, de entre todas las cosas que ha dicho, un poco insensateces y un poco estas políticas populistas, me preocupan dos temas. Uno, absolutamente todo lo que haga de aquí en adelante va a estar apoyado por un argumento que no sé si les vaya a sonar familiar, pero legitimidad. Lo que haga Trump. Lo que haga Trump. Okay. Lo que, evidentemente, respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, independientemente de la violación terrible que está haciendo en materia de derechos humanos, que no le importan, y eso nos lo ha dejado claro no solamente durante este periodo, sino los 4 años pasados, independientemente de eso,
él tiene un argumento muy poderoso que es la legitimidad. Absolutamente todas las decisiones que tome, violen derechos o no, sean extremas o no, ¿sí?, van a ser con un fundamento en la legitimidad. El pueblo me escogió. Y el pueblo está esperando que les cumpla. Y él no va a querer perder sus cámaras y lo va a hacer. Yo de eso estoy convencida. Una legitimidad que también tiene México. El gobierno de México tiene exactamente ese mismo argumento. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene exactamente ese mismo poder. Entonces, retomo un poco también lo que decía Manuel y lo que dice Natalia. Es exactamente el punto. Llega un Trump sí 2.0, claro. Y llega a enfrentarse no con un gobierno que no tiene legitimación como en su momento fue el de Felipe Calderón, sino que tiene un gobierno que sí tiene una legitimación incluso mayor a la de su primer periodo. Ese es por un primer escenario. Entonces estamos ante una pelea de socios, completamente socios, que sus economías están interconectadas, dependen una de otra. Para el caso de Estados Unidos, México ha sido un gran aliado para lograr diversificarse dentro del mercado y competir ahí un poco con este gran mercado asiático. México ha sido un socio estratégico para ello. México ya desplaza incluso a Canadá como socio comercial de Estados Unidos, lo cual no es menor. En cuanto a las amenazas de Donald Trump, claro, él justamente va a llegar con el discurso de aquí les estoy cumpliendo, pero ¿cumpliendo hasta qué punto? ¿Qué es lo que realmente firma Donald Trump en sus primeras órdenes ejecutivas? El Golfo de México, claro, dentro de Estados Unidos, nada más. Y vemos cómo ya hay un poco de reacciones de ciertos simpatizantes pro-Trump de Estados Unidos, podcasters y demás, que hasta cuestionan a Google por no haberle cambiado el nombre al Golfo de México. Bueno, eso nunca va a pasar. Si tan solo se metieran a leer el contenido real de la orden ejecutiva firmada por Trump, pero entre los males es el mejor, ¿no? Evidentemente. Es como el Río Bravo, Río Grande. Funciona exactamente igual. Creo que lo único que realmente nos preocupa es exactamente el asunto migratorio. ¿Qué tanto va a deportar Donald Trump? Entendiendo que sí es un mandato distinto al primero. Con la imposición del Remain in Mexico. Con la imposición del Remain in Mexico, al cual México se sigue negando, pero es una lucha de dos factores. México dice, ok, vienen estas deportaciones, perfecto, tenemos este plan, México te abraza, un plan integral que tiene sus desafíos, pero es un plan integral. Y Estados Unidos dice, los voy a deportar. Hoy el gran cambio es, voy a poder hacer redadas en tu trabajo, en hospitales, en iglesias, en donde se me ocurra. Pero también el reto está para Estados Unidos. Eso no solamente viene el decreto, claro, pero en la ejecución, el recurso que tienen que destinar a Estados Unidos no solamente es un recurso de vayan y hagan lo que quieran. Tienen en este momento que trabajar con lo que tienen. Y lo que tienen es insuficiente para las deportaciones que tiene planeadas hacer Donald Trump, al menos en el futuro inmediato. Entonces, tomo el ejemplo del Golfo de México y de cómo fue su decreto para ver que quizás no nos estamos, sí, evidentemente un Trump recargado, pero no un Trump que desconocemos, sino un Trump que sabe quién es su mercado, sabe quiénes son los que lo siguen y también sabe que les puede cumplir simplemente firmando un decreto aunque el contenido sea distinto. Pero que también sabe que empezó la cuenta regresiva, que no tiene otro mandato que va a poder tener para perpetuar su legado y que lo que no haga desde el día 1 ya no lo va a poder hacer. Y entonces Donald Trump no va a escatimar, Donald Trump no se va a detener por recursos para poder deportar a las millones de personas, Donald Trump no se va a detener por si viola o no derechos humanos y Donald Trump sabe que tiene la responsabilidad en él de pasar a la historia como el presidente más importante de Estados Unidos y actuará en consecuencia. Claro, ¿y qué pasará con el Poder Judicial, por ejemplo, en Estados Unidos, la Corte en Estados Unidos? Vamos ahorita en un momento. Sofía, arreglamos el de aquí. Y ya después ven. Espérate. Adelante, Sofía. Hablando justamente de la Corte en Estados Unidos, ese es un punto clave. Donald Trump sí llega como una persona distinta a este segundo mandato porque no tiene contrapesos. Como ya mencionaban, tiene la legitimidad. No solamente ganó la elección, ganó el voto popular, ganó las dos cámaras. Tenemos una situación similar a México en la que la oposición, en ese caso los demócratas, son meramente simbólicos. Ellos pueden aprobar básicamente lo que quieran con la representación que consiguieron en las cámaras y a eso hay que sumarle el Poder Judicial. La Suprema Corte es mayoritariamente conservadora. Entonces, las cosas que está haciendo Trump, que pueden ser percibidas, interpretadas como anticonstitucionales, como cuestiones que violan los derechos humanos. Por ejemplo, en particular, esta cuestión de ya no vamos a dar la ciudadanía si naces en Estados Unidos, dependiendo del estatus migratorio de tus padres, de tus madres, exactamente. Eso es anticonstitucional. Pero la Suprema Corte está controlada por conservadores. Es la misma Suprema Corte que le quitó el derecho a las mujeres a decidir. Entonces,
Donald Trump llega sin contrapesos. Ahora, ¿cuál es la promesa? Una promesa que no tiene ni pies ni cabeza. Dice, voy a deportar de 15 a 20 millones de migrantes ilegales. ¿Cuál es el pequeño problema? Ni siquiera existen 20 millones de migrantes ilegales. Según estimaciones oficiales, estamos hablando de 11 millones de migrantes ilegales que son cruciales para la economía de Estados Unidos. Deportarlos los afectaría gravemente y ni siquiera sería popular porque entonces si le sumamos aranceles, si le sumamos deportaciones, esta baja en la mano de obra, pues las y los estadounidenses a los que Trump les prometió que iba a bajar los precios, van a ver que cada vez ir al súper les va a salir más caro. Eso no va a ser popular. Entonces hay que preguntarnos qué tanto es retórica y qué tanto va a ser realidad. ¿Por qué digo eso? Si nos vamos a los datos, nada más acotar eso específicamente. Los demócratas, lamentablemente, es una realidad muy incómoda. Son quienes más han deportado. Quien más ha deportado es Obama, que deportó a más de 5 millones de personas. Solamente en su primer mandato, más de 3 millones de personas. Si nos vamos a Biden, solamente en su último año fiscal, diciembre 2023, diciembre 2024, estamos hablando de 271,484 deportaciones. Al día 754. Okay. Y justamente decías que Tom Homan presumía la detención de 308 migrantes exactamente. Yo había escuchado el dato de 400 personas ingresando en camiones, personas deportadas, 400 personas, o sea, hace la mitad del promedio de Biden en su último año, y eso es lo que están presumiendo. Hay que entonces enfatizar qué tanto va a ser retórica para Trump poderle darle ese visto bueno a sus votantes y qué tanto va a ser una realidad que sí nos afecta en México. Mientras le reditúa en popularidad, pues no importa más, ¿no? Exacto, es exactamente el punto. Manuel, la posición de México tiene que ser agresiva, combativa, nos podemos poner al tú por tú, qué tanto podemos ceder, qué tanto acceder a lo que piden, ¿qué opinas? Mira, entre otras cosas, a pesar de que nuestro himno nacional es bastante bélico, las relaciones internacionales se nos ha dado muy bien. A nivel mundial, y esto lo puede confirmar cualquier internacionalista, somos ejemplo cuando hablamos de la autodeterminación de los pueblos y de que las sociedades tienen que resolver sus propios problemas dentro de esos marcos. El asunto es que este señor está empezando una problemática de índole mundial. Hasta el día de hoy, siendo las 8 de la noche con 20 minutos, Trump ha amenazado por lo menos a 50 países. Teniendo tantos frentes abiertos, no le veo la misma capacidad de poder si quisiera concentrar sus fuerzas, digamos, China o México. Incluso cuando Hitler comenzó la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera le declara toda la guerra a Europa, no, comienza nada más con Polonia y va escalando poco a poco. Este señor ya acaba de decidir hacer una guerra, porque eso es una guerra. Las guerras antes eran bélicas, se disparaban y escupían balas, ahora se disparan y escupen aranceles. Pero no justamente agarras al más débil primero. No, lo que pasa es que si uno analiza las alianzas internacionales de Trump, corresponden estrictamente a dos sentidos. Uno, líderes de ultraderecha, y dos, líderes populares de ultraderecha. Ahí tenemos en el caso de Javier Milei, que según Morning Consult es el tercer presidente con más popularidad del mundo, le gana a Claudia Sheinbaum, por cierto, con el segundo lugar. Y en el caso europeo tienes a Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, la más popular de toda Europa. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Trump no le da el mismo apoyo y la misma calidez al presidente de Panamá? Si él también es de derecha, pero como hay intereses en torno al canal, entonces ahí sí podríamos aplicar la lógica de la debilidad. Trump no creo que le esté apostando firmemente a aliados internacionales sólidos, porque cuando empiecen a quemarse las papas, yo no veo a Argentina saliendo a defender a los Estados Unidos, a pesar de que su presidente, este triste monigote, que ha decidido seguirle la pista a las acciones que ha tomado Trump, se sale de la Organización Mundial de la Salud y del Acuerdo de París, y es lo mismo que está haciendo en el caso de Javier Milei. ¿Qué es lo que ha decidido México? Y creo, voy a decir algo fuerte, México puede convertirse en el faro del mundo, porque la actitud de Claudia Sheinbaum ha sido reconocida por todos. En España la idolatran justamente por haber hablado del tú al tú. Y si uno revisa el cambio de estrategia y de discurso de Justin Trudeau, se dará cuenta que es básicamente un plagio de la actitud de Claudia Sheinbaum después de haberse subordinado en Mar-a-Lago. Natalia. Yo creo que respecto de esta contestación y de cómo en general se está manifestando México en contra de todas las amenazas, a mí me gusta, pero tengo una observación como muy concreta. Tema de aranceles. Contestar ante estas amenazas como, pues yo también te pongo,
Me parece que no podemos irnos hacia ese lado, porque a pesar de que sí somos para Estados Unidos un socio comercial importante, no lo somos en la misma magnitud. Entonces acabaríamos perdiendo exactamente de la misma manera. Y creo que un poco en este mismo hilo que ha tenido la presidenta de vamos a coordinarnos, ahí me parecería que podría tener una cooperación un poco mayor a simplemente salir y decir, pues también ponemos aranceles. Oye, así no funciona. Estados Unidos no es un país exportador, nosotros sí, exportamos el 80%, Estados Unidos no, para nosotros representa un 33% más o menos del Producto Interno Bruto, para Estados Unidos representa un 6%. Hay diferencias, no me parece que sea la mejor idea. Eso en cuanto a aranceles. Para todo el tema de migración, me gusta mucho esta visión humanista, me gusta mucho el decirle a nuestros hermanos inmigrantes que estamos con ellos y decir, oye, cuando regresen voy a darles 2,000 pesos y voy a estar aquí. Me parece una gran idea. ¿Cómo lo vas a hacer? Creo que tiene muchos retos. A mí me parece económicamente insostenible, sobre todo cuando piensas que aquí en México, viviendo en México, tienes a 50,000 millones de mexicanos que no están inscritos en el Seguro Social, que no tienen educación. Híjole, lo veo complicado. Me gusta y quiero ser optimista frente a este tipo de propuestas. No las veo económicamente sostenibles. Meme. Creo que lo que va a ser sostenible ese tipo de políticas es la coordinación entre los estados. Me preocupa, por ejemplo, el caso de Chihuahua, que la propia gobernadora ha dicho que ahí no quiere a los migrantes. Y estamos hablando de Chihuahua, un estado fronterizo, que está Ciudad Juárez. Entonces, aquí creo que lo que va a ser clave para que esta estrategia funcione es justamente esa coordinación y además el seguimiento. Porque no es nada más el te voy a dar los 2,000 pesos, te voy a reintegrar a la actividad económica mexicana, algo para lo que los empresarios evidentemente están agradecidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la mano de obra migrante que va a llegar a México? Es mano de obra ya especializada y ellos ya son bilingües. Entonces, ¿qué es lo que van a recibir los empresarios que estén empleando a los migrantes? Obviamente van a recibir una mano de obra especializada, lo cual va a ayudar a mejorar sus procesos. Eso es un ganar para México, claro. Obviamente, por ejemplo, pensemos en aquellas personas que tienen, supongamos, 40, 50 años, que en este momento tienen problemas porque dicen, es que a mí ya no me contratan, que nunca se fueron de México, pero aquí están. Evidentemente ahí tienes ese mismo vacío, como en el tema de salud. ¿Qué pasa entonces con los mexicanos que no están todavía inscritos? Obviamente son retos que tiene que ir atendiendo el gobierno de México entre los que están acá e ir equilibrando. Pero algo que a mí me interesa mucho poner sobre la mesa es un poco lo que estaban diciendo en el caso de Estados Unidos y lo que mencionabas hace un rato. Este es el segundo mandato de Estados Unidos de Trump y él quiere trascender. Esa trascendencia, evidentemente, los frentes que está abriendo, por muchos que sean, son frentes muy grandes. ¿Hacia dónde le tira? Vencemos en esta política de salirse del Acuerdo de París o de fortalecer el tema de los empresarios que están ampliamente relacionados con los combustibles, el petróleo y demás. ¿Hacia qué países está volteando a ver? A países que son mayoritariamente de izquierda, son a los que le está aventando la bomba, porque son los que están protegiendo su soberanía. ¿Qué pasa con el caso de Argentina? Ya lo tiene en la bolsa. Argentina es estratégico para Estados Unidos en materia de inteligencia artificial, en donde está Elon Musk. O sea, lo que está buscando hacer Estados Unidos ya no solamente es una conquista de Estados Unidos y quedar bien, es realmente una conquista internacional para intereses corporativos. Sofía. Sobre las medidas del gobierno de México por estas amenazas de Donald Trump, el tema migratorio, más allá de que sea insostenible, me parece que es insuficiente. Esta idea de la tarjeta del bienestar paisano, darle 2,000 pesos a las personas básicamente para que se puedan trasladar a sus lugares de origen. A ver, muchas personas se fueron a Estados Unidos precisamente porque no pueden regresar a sus lugares de origen. Otro punto, dice que van a implementar esta campaña México te abraza y entonces van a inscribir a las y los migrantes a todos los programas sociales del gobierno y en particular enfatizan que los van a inscribir para que se garantice su acceso a los servicios de salud. Cuando hace apenas unos días la propia presidenta nos aseguró en la mañanera que claramente hay un desabasto y que ella, quién sabe cómo, pero lo iba a resolver en solamente 2 meses. Entonces, si hay un desabasto... estrategia, quién sabe cómo, si hay una estrategia para hacerlo. Que no logró AMLO, pero ella sí va a poder ahora en solo 2 meses. Vamos a tener una mesa seguramente en 2 meses y seguramente no se va a haber arreglado el desabasto. Ojalá esté equivocada. Pero el tema es que se dice que les van a dar estos 2,000 pesos, insuficiente, nuevamente personas desplazadas por la violencia. Pero además nos van a trasladar directamente a sus hogares con más de 181 camiones. Esos 2,000 pesos no son para que ellos compren un
un boleto de camión y se traslade. Esos 2,000 pesos ¿Y son si para tú no puedes el propio regresar? traslado. Si la razón por la que te fuiste es por amenazas del narco, porque no puedes Ese es el regresar. reto, ese es justamente el reto. Quizás no regresarán a sus lugares de origen, pero se instalarán en otros. Ahí es donde está el vacío. Quizás. Ese es el vacío que va a haber. Muchísimos vacíos, no me parece suficiente, no hay suficientes albergues, no hay suficientes albergues para los y las mexicanas que podrían ser deportadas, mucho menos para todos las personas de otros países. A ver, nos quedan 2 minutos, 30 segundos cada quien. Quiero retomar solo rápido el tema de la oposición. La oposición está pidiendo una unidad. ¿Qué tanto es un oportunismo ante la situación y qué tanto hay la necesidad siquiera de que la presidenta los tenga que escuchar? 30 segundos, por favor. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero sí rima, y es que antes eran los Juan Nepomucenos, antes eran los Miramón, antes eran los conservadores del siglo XIX buscando a Maximiliano, hoy es Ricardo Anaya pidiendo un TEMEC de seguridad, parece que se le olvidó la operación Mérida, hoy es una Lili Telles solicitando la intervención militar, hoy es toda la oposición. No necesita unidad nacional una sociedad que no está polarizada. Claudia Sheinbaum, insisto, cuenta con el apoyo de 8 de cada 10 mexicanos, sobran No los los rostros y los no. entonces. ¿Para qué queremos a gente como Alejandro Moreno y a Marco Cortés al lado para una situación de ¿Los soberanía necesitan nacional? o no, Natalia? Desafortunadamente, lejos de necesitar o no, me parece que para ser, y me refiero solamente al discurso de la presidenta, para ser la presidenta representas a todo el pueblo y eres presidenta de México. Puede que sí sea oportunismo y lo creo, o sea, estoy bastante convencida, pero a eso aquí en México se le llama política. Pero no tiene la necesidad la presidenta de escucharlo. Necesidad no, pero si tu discurso es unidad para Estados Unidos y unidad en términos internacionales, me sorprendería que no la tuvieras aquí en México. No estoy de acuerdo en que tendríamos que estar exactamente igual de polarizados que Estados Unidos para entonces poder tener un discurso de unidad. Híjole, no me lo parece. Creo que en ese mismo sentido sería efectivo que Trump también percibiera no solo una mandataria fuerte, sino un pueblo fuerte. Y tener mínimo ese discurso a mí me parece que podría ayudar por parte de la presidenta. Tú dices que sí los escuchan entonces. Yo, por supuesto, claro. Meme. Ni siquiera la oposición está unida en sí. Entonces, hablando de los partidos políticos, a quien tiene que escuchar la presidenta y con quien tiene que generar acuerdos son con los gobernadores, con los presidentes municipales, que hay presidentes municipales de oposición, hay gobernadores de oposición, y es lo que está haciendo. Son con los ejecutores con los que hay que generar una opinión. Que los propios ejecutores no están unidos con sus propios partidos políticos. En los legisladores votan de una manera y los ejecutores actúan de otra. Entonces, a quien tiene que escuchar es aquí. Sofía. Dejándolo brevemente, Claudia Sheinbaum no necesita los aplausos de la oposición y la oposición no se ve bien aplaudiéndole. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos. Pues ahí está. Fue miércoles de Milenio con Pedro Gamboa y yo añadiría un poco esta parte. Estamos hablando de una política que, por supuesto, una política de recepción de migrantes, una política migratoria que es compleja, entendiendo que el Trump está tomando estas decisiones no basándose en las aportaciones que hace la comunidad migrante allá, lo que aportan laboralmente, lo que pagan de impuestos, lo que generan, no, eso no le está importando. Él solamente quiere cumplir o llegar con este discurso de decir yo hice América grande otra vez. Sí, pero si nos vamos incluso a la esencia, al origen de los tiempos, Estados Unidos es un país hecho por migrantes. El lugar al que vas, lugar que tiene una comunidad de origen asiático, los filipinos, los chinos, los de la India, la comunidad latina, o sea, y esto es histórico, así es como ha estado. Lo que a mí me parece que es destacable de todo esto es que este gobierno, el gobierno de la presidenta, está poniendo sobre la mesa un plan que va por apostarle a esta sensibilidad, al humanismo y a una atención inmediata de una emergencia. ¿Tenemos claridad de cuánto es el número de deportados? No lo tenemos. Podemos hacer estimaciones, podemos hacer incluso pronósticos, que mañana les enseñaré algunos. Podemos aventarnos muchos análisis tomando en cuenta los datos existentes. O sea, por supuesto que lo podemos hacer, pero ¿certezas hay? No. ¿Son políticas más radicales que las demócratas? Sí. Pero los demócratas han hecho una mayor cantidad de deportaciones. Ahí es donde entra, digamos, el discurso que siempre hemos dicho. Los demócratas te dicen una cosa y hacen lo opuesto. Los republicanos te dicen una cosa y, en el caso de Trump, puede que incluso sea menos radical. ¿Cuál es el tema acá?
No podemos subestimar, hay que estar preparados. La pregunta que se ha tenido históricamente es si estamos listos para recibir a esta cantidad de migrantes. Estamos hablando de una comunidad que está conformada por prácticamente, son 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, los entre primera generación, o sea, familias, etcétera. De los que de origen se fueron de México y están viviendo en Estados Unidos, hay, estiman las últimas cifras, 10 millones, que es 1 millón menos que incluso las cifras a un año anterior. Ok. Esos 10 millones, porque aparte Trump hablaba de 20 millones, ¿no? Él decía, voy a deportar 20 millones de indocumentados. Para empezar, que los tenga. Porque exclusivamente mexicanos son 10 millones allá, algunos de ellos ya con papeles. ¿Cuántos? Ahí vienen las cifras, 3 millones. Pon tú que deporte absolutamente a todos. ¿Cuántos serían? ¿7 millones? De indocumentados. Indocumentados mexicanos. 7 millones. 7 millones, pon tú, que deporte, 7 millones. ¿Cuántos migrantes sudamericanos hay allá? La diáspora más grande es la mexicana. Juntando a todos son otros 7. Entonces, Trump dice, voy a deportar a 20, a más de 20 millones. No los tiene. Para empezar, no están ahí. Ese es el gran tema. El discurso de Trump ni siquiera se sostiene con los datos duros. Ni siquiera se sostiene con los datos duros. Ahora, si son, vamos a hablar, 14 millones. Ok. ¿Todos son mexicanos? No. ¿Va a deportar? No. Porque también requiere robustecer a las fuerzas de la ley en Estados Unidos. ¿Cuenta con las cámaras? Sí, sí las cuenta, sí cuenta con ellas, pero ojo, aunque allá hoy cuente con una fortaleza republicana en ambas cámaras, no necesariamente se alinean todos como acá. Hay muchos republicanos que votan distinto porque ellos también van por sus propios intereses. Depende de dónde sean, depende de qué tan radicales o no sean, e incluso Trump se ha visto criticado por propios republicanos respecto a políticas. Digamos que Trump es la ala más extrema de los republicanos. ¿Los demócratas tienen algún poder? Pues podrían presionar. Por ejemplo, Sofía hablaba sobre el Poder Judicial, ¿no? La Corte en Estados Unidos. Sí, la Corte es conservadora, sí es conservadora, pero Trump, aunque pudiera tener en su bolsillo, hablemos de origen o de a bote pronto, a la Corte, también la Corte allá es un tanto distinta. Y podría la Corte frenar, al menos hablemos de este decreto que va en contra de la enmienda número 14, relacionada con quitarle la nacionalidad a aquellas personas que nacen en Estados Unidos, aunque sus padres o madres no sean de Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Pensemos con Marco Rubio. Pensemos en una serie de políticos republicanos que son de origen cubano. ¿Qué creen que va a pasar con ellos? Hacia atrás. La política en realidad, y es el propio gabinete que se lo decía a los reporteros allá en Estados Unidos, todavía no saben si esta política va a afectar a los que ya fueron naturalizados o que ya tienen papeles o si va a partir de ahorita hacia adelante. O sea, no lo tienen claro. Pero es inconstitucional. Podría haber un freno, claro, pero también podría darse que durante esta disputa legal, porque ustedes creen, ¿cuántas organizaciones existen en Estados Unidos que apoyan, o sea, que son defensoras de derechos humanos o defensoras de los asuntos migrantes? A ojo de buen cubero. ¿La de puros migrantes? Ajá. ¿Unas 15? Pon tú unas 15. ¿Ustedes creen que estas 15 no se van a ir a pelear? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que estas 15, al menos hablemos de estas 15 organizaciones defensoras de la comunidad migrante, no se van a ir a pelear a la corte? Y no, eso es exactamente lo que va a pasar. Entonces van a ir a la corte, van a ir a apelar y van a ir hasta las últimas instancias. Mientras está la disputa legal, probablemente tenga efecto. Pero puede que no acabe. Puede que tumben y echen atrás la orden ejecutiva. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en realidad es un poco lo que ya había pasado en el primer mandato de Trump. Si me permiten ser todavía más
enfática. Es un poco lo que ya había pasado en la primera administración de Trump. Trump empezó a proponer muchas reformas fiscales, dijo que también iba a hacer que les alcanzara más, etcétera. Lo logró un poco, sí, pero no a los alcances a los que él estaba posicionándolo, pues. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Estamos con un presidente de Estados Unidos que indudablemente ha prometido muchas cosas, pero también se ha quedado cortas. Lo vimos en su primer mandato. Él sabe que se va a quedar corto, él sabe que podría esto, vaya, pasar o no pasar. Él sabe que se está arriesgando también demasiado. ¿Le conviene la colaboración? Claro que le conviene la colaboración. Es algo que incluso ya el propio Marco Rubio, ya secretario de Estado, por cierto, ya tiene este primer contacto con la presidenta Claudia Sheinbaum o con el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum para empezar a trabajar juntos. Es un esquema de negociación. Estamos ante un empresario. ¿Qué es lo que quiere el empresario? Que el mejor acuerdo quede en su cancha. Y para eso, ¿qué va a hacer? Pues va a intentar aventar lo más lejos, va a estirar la cuerda lo más lejos, va a irse hasta el último extremo, con tal de que el mejor acuerdo quede del lado de su cancha. Para eso también requerimos que en México tengamos muy buenos negociadores. Sabemos cómo lidiar con él, sí, pero no nos podemos confiar. De ahí el plan de la presidenta. A mí, lo dije en Milenio y lo he estado diciendo, a mí lo que me preocupa es que la esencia de que funcione el Plan México Te Abraza no solamente depende de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de las distintas entidades no solamente depende de la estructura federal. Para que funcione depende muchísimo de la estructura estatal y municipal. ¿En dónde van a estar ubicados los albergues? La capacidad de estos albergues. Que el problema eterno es ese, la coordinación interna. Y cuando tienes gobernadoras como María Eugenia Campos del estado de Chihuahua, un estado fronterizo que tiene a Ciudad Juárez, que es frontera, que es paso, me preocupa el cómo la gobernadora va a trabajar, si se va a sumar, si no se va a sumar, sobre todo entendiendo que ya dijo que no quiere a los migrantes ahí y que no les va a llamar albergues, sino que son centros de procesamiento. O sea, ya les da una connotación hasta punitiva, carcelaria. ¿Qué va a pasar si María Eugenia Campos de la nada, supongamos, hace lo que hizo el gobernador de Texas con los migrantes que estaban allá? ¿Sí se acuerdan? Que los subió a un camión y se los mandó a Kamala Harris a su casa. ¿Qué es lo que va a pasar si María Eugenia Campos ve a los migrantes, los sube a un camión y no avisa, no se coordina, no nada? Evidentemente esos migrantes no solamente están en un riesgo, porque si no hay coordinación, si no hay seguimiento, sabemos cómo los grupos criminales van tras ellos, sino que en dónde va a ese tipo de riesgos, y quizás estoy exagerando un poco, pero es una gobernadora panista, que además tiene mucha relación con el gobernador de Texas. No me extrañaría, al contrario, me preocupa que tengamos este tipo de gobernadoras que son capaces, sobre todo entrando a un periodo electoral, sobre todo entrando a un periodo electoral que el proceso de renovación del gobierno del estado de Chihuahua es justamente en 2027. Entonces, no me sorprendería la irresponsabilidad de ciertos gobernadores negligentes que podrían, lejos de sumar, debilitar o complicar la estrategia. Y ojo, quizás algunos digan, es que ¿sabes qué? Puede que estés siendo muy exagerada o muy extremista. Prefiero ser exagerada y extremista en este caso a no poner un tema sobre la mesa que podría alertar a las autoridades y decir, bueno, vamos a tener un poquito más de cuidado acá, porque esto podría pasar.